Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la unidad número 3, que es Introducción al estudio de la tabla periódica. En la última clase habíamos empezado y lo último que habíamos visto era acerca de la carga nuclear efectiva. Habíamos definido la carga nuclear efectiva como la verdadera carga nuclear menos una constante de pantalla oculta que tiene en cuenta el efecto de los electrones de pantalla. Habíamos hecho el análisis y cómo se calculaba ese Z efectivo. Además habíamos visto algunos ejemplos para poder afianzar ese concepto. ¿Por qué era importante afianzar el concepto del Z efectivo o la carga nuclear efectiva? Porque a partir de este concepto, a partir de esta propiedad periódica, nosotros vamos a poder relacionar las otras propiedades periódicas de una manera más fácil. Veamos, por ejemplo, los radios atómicos. ¿Qué sucede con los radios atómicos? Los radios atómicos en la tabla periódica se lo define como la distancia que hay entre el núcleo y la última capa externa que contiene los electrones. Entonces, en la tabla periódica, ustedes saben que está formada por grupos y periodos, ¿sí? Grupos del 1 al 18 y periodos del 1 al 6. ¿Cómo se define o cómo se modifica el radio atómico en un grupo y en un periodo? Ustedes saben que disminuyen desde la izquierda a la derecha en un mismo periodo y aumentan desde arriba hacia abajo en un mismo grupo. Es decir, si hacemos en un periodo, esta flecha me está indicando hacia dónde aumenta. En un periodo aumenta de derecha a izquierda y en un grupo aumenta de arriba hacia abajo. Ahora bien, si nosotros queremos encontrarle otra explicación aparte de lo que habíamos visto en química general, acá es donde entra el concepto del Z atómico, la carga nuclear efectiva. ¿Sí? ¿Cómo se definía el Z efectivo? Básicamente decíamos que era la verdadera carga que poseía ese elemento, o la verdadera carga nuclear que poseía ese elemento. Mientras más grande es el Z efectivo del elemento, quiere decir que tiene más carga positiva o más carga nuclear efectiva. Entonces, si nosotros volvemos a la definición de lo que es el Z efectivo y tratamos de hacer lo mismo que hicimos con el radio atómico, indicando en forma de flecha, vamos a llegar a que el Z efectivo en un periodo aumenta de izquierda a derecha. Es decir, que el átomo aumenta su carga positiva nuclear de izquierda a derecha. Por ende, lo que se ve con respecto al radio atómico es que si aumenta su carga, su Z efectivo, de izquierda a derecha, es decir, que aumenta la cantidad de cargas positivas que tiene su Z efectivo, esa carga positiva tiende a atraer mucho más a los electrones externos. Por lo tanto, el radio del átomo se tiende a ser más chico. De la misma manera, lo analizamos en el grupo. En el grupo, el Z efectivo, ¿cómo varía? Aumenta de abajo hacia arriba. Es decir, que de abajo hacia arriba voy a ir de menor cantidad de Z efectivo a un número más grande. Si ese valor de Z efectivo es más grande, quiere decir que tengo más carga positiva. Al tener más carga positiva, ese núcleo tiende a atraer más fuertemente a los electrones externos. Por lo tanto, el átomo se hace más chico y por consiguiente el radio atómico. Entonces, a lo que quería llegar era que, conociendo el concepto y la definición de lo que es el Z efectivo, pueda analizar tranquilamente el radioatómico sin necesidad de memorizarlo. Veamos otra propiedad periódica y también la relacionemos con el Z efectivo.
Analicemos ahora la energía de ionización de la misma manera que hicimos con el radio atómico. La energía de ionización se la define como la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo gaseoso neutro, y se puede justificar su variación también en función del Z efectivo. Entonces volvamos a la tabla y nosotros sabemos que el Z efectivo en un grupo aumenta de abajo hacia arriba y en un periodo de izquierda a derecha. Eso quiere decir que hacia donde aumenta el Z efectivo, dijimos en la diapositiva anterior que el radio atómico se hacía más chico. Como el radio atómico es más chico o el Z efectivo es más grande, eso quiere decir que el núcleo tiende a atraer más fuertemente a los electrones externos. Por lo tanto, cuanto más chico sea el átomo, tengo el Z efectivo más grande y en consecuencia me va a costar arrancarle, voy a necesitar, mejor dicho, una mayor energía para arrancar ese electrón del átomo gaseoso. Entonces, ¿dónde voy a tener la mayor energía de ionización? La mayor energía de ionización la voy a tener hacia la derecha. Por lo tanto, la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y aumenta en el mismo sentido que el Z efectivo. De la misma manera se puede analizar en un grupo. Si el Z efectivo aumenta de abajo hacia arriba, entonces con la misma explicación de recién, la energía de ionización también aumenta de abajo hacia arriba. Veamos ahora qué sucede con la afinidad electrónica. La afinidad electrónica se la define como el cambio en la energía cuando se añade un electrón a un átomo neutro que se encuentra en estado gaseoso. Entonces, volvamos a la tabla periódica. Tenemos marcado cómo aumenta el Z efectivo. Un átomo de un elemento del lado derecho de un periodo determinado, donde el Z efectivo es mayor, debería aceptar un electrón más fácilmente que el átomo de un elemento del lado izquierdo del mismo periodo. Por lo tanto, aquellos que se encuentran en la derecha liberarán más energía y tendrán valores más negativos o valores negativos más grandes para sus afinidades. Ahora, dentro de un grupo, añadir un electrón a un átomo es menos favorable cuanto más grande es dicho átomo. ¿Por qué? Porque ese electrón está más lejos de la carga nuclear. Entonces, en un periodo, la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha y en un grupo de abajo hacia arriba, es decir, en el mismo sentido que el Z efectivo. Veamos ahora qué sucede con la electronegatividad, una de las propiedades que se usa mucho en la química. ¿Cómo se define la electronegatividad? Se la define como la capacidad de un átomo en una molécula para atraer electrones a sí mismo. Entonces, lo vamos a relacionar de la misma manera que veníamos trabajando con las otras propiedades con el Z efectivo. Entonces tenemos la tabla periódica y el Z efectivo que en un grupo aumenta de abajo hacia arriba y en un periodo de izquierda a derecha. Si la definición de electronegatividad me dice que es la capacidad de un átomo en una molécula para atraer electrones a sí mismo, entonces vamos a tener en cuenta también el Z efectivo. ¿Quiénes son los elementos que van a tener mayor capacidad de atraer electrones hacia sí mismo? Van a ser aquellos que tengan el radio más chico o el Z efectivo más grande. ¿Por qué? Porque al ser más chico el radio tiene un Z efectivo más grande. Y al tener un Z efectivo más grande, quiere decir que tiene una mayor cantidad de carga nuclear o Z efectivo. Y al tener una mayor carga nuclear, la capacidad para atraer electrones hacia sí mismo va a ser mayor. Por lo tanto, la electronegatividad aumenta en el mismo sentido que el Z efectivo. En un periodo aumenta de izquierda a derecha y en un grupo aumenta de abajo hacia arriba.
La electronegatividad en general no presenta ningún tipo de excepciones, y eso lo podemos ver en el siguiente gráfico. Nos fijemos en este gráfico, que es la variación de la electronegatividad. Aquí podemos observar, fíjense que tenemos los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, que el valor de la electronegatividad, teniendo en cuenta a estos elementos, y fíjense también el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, que están dentro del mismo grupo, fíjense cómo va cambiando, ¿sí? El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Y así siguen el cloro, el bromo, el yodo, el astato, que son los elementos del grupo 7. Después tenemos los elementos del grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. La electronegatividad, si bien es cierto, son valores aproximados, pero se cumple la regla de que aumenta desde el cesio hacia el litio, es decir, que el litio tiene el valor más electronegativo que los otros elementos de su mismo grupo, ¿sí? O sea que en los halógenos es donde se ve más pronunciada la diferencia de electronegatividades. Bueno chicos, hasta acá vamos a llegar con esta clase. Terminamos de ver las leyes, la ley periódica. Vimos el Z efectivo, la electronegatividad, afinidad electrónica, radioatómico, y en la próxima clase vamos a terminar con el resto de lo que nos queda analizar, como ser el principio de singularidad, el efecto diagonal, el efecto del par inerte y los metales, no metales y metaloides. Hasta luego chicos.